mambo. Casi que podemos oír la música, ¿verdad? Es un ritmo que nos resulta familiar, lleno de energía, de vida. Pero, ¿y si lo que conocemos, lo que vemos en las pistas de baile, fuera solo el capítulo final de una historia mucho, mucho más antigua y profunda? Vamos a darle una vuelta a esa idea por un momento. ¿Y si todo lo que asociamos con el mambo no es más que la superficie, la cáscara de algo milenario? Porque para entender de verdad qué es el mambo, el viaje no empieza ni en Cuba ni en Nueva York, con sus luces de neón y sus orquestas. No, el viaje empieza mucho antes y mucho más lejos, en las raíces de otro continente. Y nuestro viaje nos lleva directos a África Central, porque la clave para desentrañar este misterio no está en los pies, no es un paso de baile, está en el sonido, en una sola palabra, una especie de semilla sonora que se plantó en las tradiciones más antiguas. Esa palabra es mambú. Y fijaos, porque aquí es donde todo empieza a encajar de una forma sorprendente. Mambú no significa bailar, ni siquiera música. Significa palabra, mensaje. O más concretamente, un asunto con peso, algo que se dice y que por su propia naturaleza tiene un efecto real. Pensemos en esto. Para estas culturas, las palabras no eran simples etiquetas. Había dos tipos. Una es la palabra que describe, te cuenta cómo es el fuego. Pero la otra es la palabra que actúa. Es la propia chispa. No habla del fuego, lo enciende. Por eso, cuando se pronunciaba una palabra con un ritmo concreto, a menudo con la percusión de un tambor, el objetivo no era charlar o comunicarse con alguien. El objetivo era activar algo, poner una energía en movimiento, tanto dentro como fuera. Muy bien, entonces tenemos una palabra que activa. Pero, ¿dónde entra el baile en todo esto? Pues aquí la historia da un giro que lo cambia todo, porque el movimiento no es el principio de la historia, es el final. Esta frase, que viene de esa sabiduría ancestral, es la clave. El movimiento auténtico no se piensa, no se diseña en la cabeza, no es una coreografía que se aprende. Simplemente aparece, emerge por sí solo cuando algo dentro se ha ordenado de forma natural. El flujo era este, y el orden es fundamental. Primero, el sonido, la vibración rítmica de esa palabra. Segundo, esa vibración despierta una fuerza en nuestro interior. Y solo entonces, como último paso, como consecuencia, el cuerpo responde, se mueve. Y esto es un cambio de perspectiva total. En el origen de todo esto no se trataba de lucir el cuerpo, de demostrar una técnica o una habilidad. El cuerpo era el instrumento, el altavoz a través del cual se manifestaba una conexión interna que ya se había establecido. ¿Vale? Si el cuerpo responde, ¿a qué responde exactamente? ¿Qué es esa fuerza interior? Pues bien, las sabidurías antiguas de muchísimas culturas, no solo las africanas, apuntan exactamente al mismo lugar, un espacio que existe dentro de cada persona. Esta cita de Rilke nos viene perfecta, porque eleva la conversación. Ya no hablamos solo de una costumbre africana, hablamos de una búsqueda universal del ser humano, el viaje hacia nuestro propio centro para encontrar la fuente de lo que es real. ¿Y cómo es ese lugar? Pues se describe como un estado de paz absoluta, un silencio donde el ruido constante de los pensamientos por fin se calma. Pero no es un vacío, ¿qué va? Es un estado de conciencia sin pensamientos lleno de un gozo profundo, como un océano de alegría serena. Y aquí está la gran revelación. Ese mambu, esa palabra chispa, era en realidad la llave que abría la puerta a este estado interior. Y el movimiento que surgía, ese baile espontáneo, era la prueba irrefutable de que se había llegado a casa, de que la conexión se había logrado. Venga, ahora vamos a juntar las dos piezas del puzzle, la raíz africana por un lado y esta sabiduría universal del viaje interior por otro. Y esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos en los paralelismos. El mambu era la técnica, el puente para llegar a la conexión con nuestro verdadero ser. Y una vez allí, el cuerpo respondía de forma espontánea, sin que la mente o el ego intervinieran, sin esfuerzo, sin invención. En definitiva, el baile no era la meta, era la celebración. Era la consecuencia visible, natural y alegre de haber encontrado ese estado de paz y alineación interior. Era el fruto que aparecía cuando la flor se abría por completo. Claro, llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si esto era así, ¿qué tiene que ver con el mambo que bailamos hoy en los salones? ¿Qué pasó en ese larguísimo viaje? Bueno, pues el viaje fue largo y complejo. Con la diáspora forzada, el mambu cruzó el océano y llegó al Caribe. Allí, arrancado de su contexto sagrado, empezó a diluirse, a transformarse. Y ya siglos después, en la era moderna, acabó por codificarse como un género musical y un baile de exhibición.
Y aquí está la gran inversión, el cambio fundamental. Se pasó de un movimiento que era la consecuencia de un estado a un movimiento que es el objetivo en sí mismo. Se le dio la vuelta al proceso. Ahora se aprende la forma por fuera, esperando, quizá, que al repetir los pasos se sienta un eco de lo que fue. Y con esta reflexión terminamos este viaje, un recorrido que nos ha llevado desde el corazón de África hasta nuestro propio interior y que nos deja flotando una pregunta. ¿Y si el movimiento más genuino, más nuestro, no es el que se aprende delante de un espejo, sino el que, en un momento de calma, de silencio, simplemente permitimos que surja?